Son las 4:01. Si os parece, entonces, bienvenidos y bienvenidas, Sí. gracias. Y sin más demora, porque tenemos una agenda bastante ambiciosa, le doy la palabra para la apertura, para la bienvenida a Joaquín Garralda, presidente de SpaceX. Joaquín, cuando quieras. Buenas tardes y bienvenidos al acto de igualdad de género, canalizando capitales hacia el ODS 5. Soy Joaquín Garralda, presidente de SpaceX, y desde SpaceX estamos muy satisfechos, ¿no?, con honor de hacer esta presentación de un tema tan relevante. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible han sido un gran empujón, sobre todo para las empresas, para comunicar sus esfuerzos, y en el tema del ODS 5, de la igualdad de género, pues es fundamental. Si bien las grandes empresas lo están apoyando, como vamos a ver en este evento, distintos testimonios, todavía las pymes están un poco más retrasadas y, sobre todo, afortunadamente, cada vez hay más. El sector de servicios es mayor que el sector industrial, por lo tanto es más fácil igualdad de género en las empresas, que es el motor importante económico de la sociedad. Y sin añadir más, porque es una agenda muy apretada, paso la palabra al siguiente institución que está apoyando y que es el fundamental de este evento. Muchas gracias, Joaquín. A continuación toman la palabra Caterina Hoppner, Head of Impact Executive, y Carolina Camacho, co-chair de SDG Labs. Cuando queráis, Carolina. Muchas gracias, Andrea. Bueno, primero, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Camacho y, como ha dicho Andrea, trabajo con Execushi como co-chair de SDG Labs. Me gustaría empezar esta presentación con un titular de un artículo de Fortune sobre un estudio dirigido por Execushi. Según nuestro estudio, las mujeres ejecutivas solo controlan un 1% de las acciones de las principales y más grandes empresas estadounidenses, y a veces incluso menos. En las principales empresas norteamericanas, la proporción de hombres y mujeres en puestos directivos es de 3 hombres por cada mujer. Es importante aclarar que el número de directivos no equivale al poder que tienen. Por eso queremos diferenciar entre puestos de responsabilidad y el poder sobre toma de decisiones. Centrándonos solo en los cargos que poseen acciones y que por tanto tienen poder de voto en la empresa, la proporción entre hombres y mujeres es de 4 hombres por cada mujer. Aunque tenemos un 20% de mujeres entre estos ejecutivos accionistas, considerando el poder de voto real que tienen, los ejecutivos hombres tienen en realidad 99 veces más poder que las mujeres, como vemos aquí. Esto se traduce en que las empresas del S&P 500, los hombres poseen un valor de 700.000 millones de acciones, mientras que las mujeres solo tienen 7.000 millones de estas acciones. ¿Cómo medimos el poder de los ejecutivos por género? Bueno, pues en el caso de las empresas estadounidenses, las transacciones de acciones pueden seguirse a través de una plataforma que nos da el gobierno, que se llama SEC. Ahora bien, los demás países del mundo no tienen tanta transparencia y no tienen una plataforma como el SEC. Así que basamos nuestras estimaciones en los puestos directivos que ocupan los hombres y las mujeres respectivamente. Voy a poner un ejemplo en el que para entender la brecha de poder, vamos a ver cómo estos 6 puestos y 3 industrias distintas que hemos seleccionado, pero realmente nosotros trabajamos con 70 puestos y con alrededor de 6.700 empresas. En este ejemplo que hemos seleccionado, la industria de la tecnología, que es el primer círculo que vemos aquí, en el puesto de director de tecnología tiene un poder de un 11%, como vemos en el quesito verde.
Este poder es mucho mayor que, por ejemplo, el que podemos ver en el sector del el cliente, servicio al cliente, y es distinto al de media y entretenimiento. En el de tecnología es muy parecido al que podría tener el directivo de operaciones. En cambio, en el de servicios, el directivo de tecnología y el de operaciones hay mucha diferencia, y el de operaciones tendría como 9 veces más poder. Y en el de entretenimiento como 3 veces más poder el de operaciones que el de tecnología. Pues en este caso, si una mujer tuviese un puesto en una empresa, en un puesto de directora de tecnología, en una empresa del sector servicios, tendría mucho menos poder que en una empresa del sector tecnológico. Me gustaría enseñaros otro ejemplo, también con el sector tecnológico, imaginando que 2 empresas tienen pues, el mismo número de ejecutivos y la misma división de poder. En la empresa de la derecha vemos que el director financiero es una mujer y que todos los demás ejecutivos son hombres. Tenemos una proporción de poder de 7-1. En la empresa de la izquierda, pues esa única mujer que es directora de un departamento es del Departamento de Recursos Humanos, y tendríamos una relación de poder de 24-1. ¿Por qué? Porque en las empresas tecnológicas, pues normalmente el director financiero tiene mucho más poder en la toma de decisiones que en el director de recursos humanos. Utilizamos este enfoque de estimación porque, como he dicho antes, ningún otro país, aparte de Estados Unidos, nos proporciona las participaciones reales de todas las empresas. Para los demás países calculamos el Gender Power Gap según el poder que tiene cada puesto en cada sector en base a los equivalentes estadounidenses. Y ahora pues ahora os paso con mi compañera que puede seguir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nada, ahora vamos a mirar unos números y tenemos aquí un enfoque en los G20 y podemos compartir la infográfica después a quien esté interesado. Bueno, este número está bastante claro, ¿no? Al nivel de la población estamos en 50-50, mientras el nivel de diversidad de género ya baja a un 21%, es decir, de todos los ejecutivos, un 21% son mujeres. Y para decirlo así, las mujeres siguen desapareciendo cuando miramos a nivel de poder. Entonces llegamos a un 13%, que es, como Carolina explicó antes, el ratio entre, por un lado, el valor de las acciones en las manos de los ejecutivas y en el otro lado, el valor de las acciones en manos de los ejecutivos. Y aquí. Si ahora miramos en el mapa global, que sigue siendo otra vez G20, pero hemos añadido a España y también Américas, excluyendo Estados Unidos y Canadá, ya que ellos están por aquí ya por separados, vemos algo muy interesante, que es que no es el típico cuento de países en desarrollo en un lado y países desarrollando en otro lado, porque Sudáfrica y Indonesia de hecho están muy bien y lideran junto a Australia, como también Reino Unido, Canadá y también Francia. Mientras en el otro lado vemos que Saudi Arabia tiene los valores más bajos, como también Argentina, Corea del Sur y Japón, todos con los valores por debajo de 5%. Mientras España y también Américas, excluyendo Estados Unidos y Canadá, se encuentran en un término medio junto a, por ejemplo, Alemania. Y vemos otra vez que, por ejemplo, Italia está tan solo con 6,5% y por lo tanto el power gap es menor, o sea, es mayor en ese decimos así, ¿no? Las mujeres tienen menos poder que, por ejemplo, en India o en China. En todo eso hay que mantener en cuenta que lo que llamamos un muy buen número es Australia con un 23%. Eso sigue siendo un ratio de 1
a 4,5. O sea, para llegar a realmente paridad de género falta aún mucho. Aquí vemos ahora una tabla donde hemos añadido aquí arriba un enfoque a los diferentes niveles de alta dirección. Y es muy interesante observar la relación entre diversidad de género, o sea, a nivel de la representación y el poder, porque lo que vemos en primer lado es que la diversidad de género siempre está más alta, siempre son más mujeres en la mesa de los ejecutivos, si quieres decirlo así, que el poder que está en las manos de las mismas. Y eso típicamente tiene que ver con las posiciones de las mujeres, que típicamente mujeres ocupan posiciones con menos poder, como por ejemplo directora de recursos humanos. Aquí entonces vemos un patrón que se repite en estos 4 niveles, que es donde el poder está bajo, la diversidad, al revés, perdona, donde el nivel de poder está alto, el nivel de diversidad de género está bajo. Por ejemplo, es aquí en el nivel C, ¿no? Que son en este caso las 7 posiciones más altas, como el CEO y el director de finanzas, y aquí las mismas posiciones más altas, pero a nivel de los subsidiarios. Mientras al revés, donde el nivel de diversidad de género está alto, el poder suele estar más bajo, que son casi 3 veces más la diferencia, ¿no? A nivel de representación. Y eso entonces sería Main C-Suite, que son posiciones como directora de recursos humanos, pero también son pipeline, que son como posiciones que preparan a los individuos para los cargos más altos. Por debajo hemos añadido una comparación con España y Américas, excluyendo Estados Unidos y Canadá, y vemos que ambos están bastante iguales, con España un poquito por delante, y ambos están en promedio, ambos están por debajo del promedio global. Ahora me gustaría enseñarles brevemente de dónde vienen estos datos, que tengo que mover aquí. Perfecto. Y ofrecemos una prueba gratuita a quien esté interesado. Eso es la base de datos de Execute, donde cubrimos 6,000 compañías, 6,717, que son unos 90,000 ejecutivos, de los cuales sobre unos 20,000 son mujeres. Aquí se ven otra vez los diferentes niveles y ahora se pudiera, por ejemplo, filtrar buscando por esos 70 diferentes posiciones que tenemos, pero también es posible descubrir la base de datos a través de las industrias, que son 24, o a través de las regiones, que cubrimos actualmente más que 50 países, o por supuesto por el tamaño, ¿no? Por market capitalization. Aquí arriba me parece muy importante esta sección porque nosotros observamos los datos cada semana o cada mes, eso depende del país. Y eso nos permite observar el progreso en tiempo real en vez de tener que esperar a los informes anuales. O sea, es decir, puedo clicar, por ejemplo, aquí y en un instante toda la base de datos se transforma al 16 de octubre en este caso. También podemos explorar la base de datos desde el ángulo de los inversores y cubrimos Vanguard, BlackRock, State Street, etc. Y me gustaría enseñarles un ejemplo que creo que hace muy claro el valor de los datos en este caso, ¿no? Especialmente del Gender Power Gap. La fundación de Bill y Melinda Gates seguramente están tomando en cuenta la diversidad de género, porque vemos que no están invertidos en ninguna sola compañía que no tenga al menos una ejecutiva femenina. Mientras a nivel del poder del Gender Power Gap están invertidos en más que 50%, o sea, perdona, más del 50% del portafolio está invertido en compañías con ni siquiera una mujer ejecutiva que sea accionista, que sea propietaria de acciones. Aún no hemos añadido el valor de las acciones. Entonces, creemos que es muy relevante tomar este número en cuenta también. Y bueno, con la base de datos de Execute podemos monitorizar continuamente el progreso de la diversidad de género, y a nivel de la diversidad de género, como también a nivel de poder de las compañías, como también de los portafolios de las inversiones alrededor del mundo. Muchas gracias.
Gracias, Catarina, por la participación. Ahora nos tocaría el turno al keynote de Elena Arberas, Policy Officer for Sustainability Reporting en la Comisión Europea. Elena, desconozco si la tenemos conectada. Elena, sí, te veo aquí cuando quieras. Hola, buenas. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, mi nombre es Elena Arberas, trabajo en la Comisión Europea, concretamente en la Dirección General de FISMA, Mercados de Capital. Y básicamente voy a hablar un poco sobre un reglamento que aplica básicamente a lo que llaman los participantes de los mercados financieros, que para simplificar yo me voy a referir a ellos como los gestores de carteras o gestores de fondos. Y un poco el objetivo de este reglamento, junto con otras piezas del Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Comisión, es efectivamente canalizar el capital hacia inversiones más sostenibles, entre las cuales incluyen inversiones que favorezcan conseguir el objetivo de ese 5 en temas de igualdad de género, por ejemplo. Entonces, voy a enfocar un poco la ponencia en qué puntos de este reglamento son relevantes para los temas de igualdad de género. Bueno, como digo, este reglamento se conoce por sus siglas SFDR, SFDR, y básicamente incluye una serie de obligaciones de transparencia. El reglamento fue adoptado en 2019 y entró en vigor en marzo de 2021, pero los detalles sobre algunas de sus obligaciones se detallan en lo que llamamos nivel 2, en un acto delegado de la Comisión, que solo entró en vigor en enero de este año. Entonces, ahí se especifica un poco más en detalle qué información exactamente deben dar estos gestores de carteras, de activos, y un poco para entender el procedimiento de cómo se adoptan estos actos delegados, el input técnico, por así decirlo, lo que llamamos las normas técnicas de regulación, Regulatory Technical Standards, son desarrollados por las autoridades europeas de supervisión, el EBA, EIOPA, ESMA, y luego nosotros en la comisión pues lo adoptamos como actos delegados. Entonces, ¿en qué consisten un poco a nivel general los requisitos de este reglamento? Pues bien, este reglamento tiene una serie de obligaciones a lo que llamamos a nivel entidad, sobre los riesgos o las incidencias adversas de las decisiones de inversión. Y también tiene otros requisitos de transparencia a nivel producto, también sobre riesgos y las incidencias adversas de un producto financiero concreto, pero también en el caso de que un producto financiero se ofrezca como verde o como sostenible, el gestor tiene que ser capaz de justificar por qué dice que es sostenible. Entonces, un poco la lógica detrás de este reglamento es que si se dice que algo es sostenible, se tiene que explicar por qué. Entonces, a nivel producto, la información se tiene que incluir en la información precontractual y periódica de estos productos financieros y también en la web. Entonces, desde el punto de vista del indicador un poco de igualdad de género, de brecha salarial, etcétera, lo más interesante de este reglamento es el requisito a nivel entidad de la parte de incidencia adversa, y luego también la transparencia a nivel producto, especialmente de los productos que se consideran sostenibles. Y ahora voy a entrar un poquito más en detalle por qué es relevante en estos dos aspectos principalmente. En el primero, que es a nivel entidad, un poco la estrategia de inversión del gestor y la necesidad de explicar cuando se consideran estas incidencias adversas, explicar cuáles son aquellas. Y también en el caso de que el gestor de activos tenga más de 500 empleados, en todo caso es obligatorio dar esta información de incidencias adversas. Entonces, como decía antes, para cumplir con ciertas obligaciones del reglamento, y esta es una de ellas, la Comisión adopta actos delegados en los que se especifica en detalle exactamente qué información se tiene que publicar. Y esta información se incluye en el primer anexo del acto delegado del reglamento, y este primer anexo incluye básicamente una serie de indicadores sobre incidencias adversas, entre los cuales se encuentra un indicador que es la diversidad de género,
de la junta directiva de las empresas en las que ese gestor de activos, de carteras, invierte. Y hay otro indicador que es la brecha salarial promedio entre hombres y mujeres de las empresas en las que se invierte. Entonces, entre otros indicadores que cubre temas medioambientales o sociales, se encuentran estos dos indicadores que son bastante relevantes para el tema que nos ocupa. Entonces, esto permitirá, y este es el objetivo de este reglamento, esto permite que el inversor final, el dinero del cual está siendo gestionado por el gestor de la cartera, pueda tener información sobre exactamente cuál es la estrategia de inversión de ese gestor de activos y pueda ver cómo son esos indicadores, cómo de favorables o cómo de no favorables son esos indicadores de diversidad de género o de brecha salarial. Entonces, el objetivo del reglamento, como digo, era y es favorecer mayor transparencia de cara al inversor final para que pueda tomar una decisión informada en cuanto a la elección de quién gestiona su dinero y en qué productos decide invertir. El segundo punto que era relevante especialmente para el tema que nos ocupa, que he mencionado antes, es más una obligación de transparencia a nivel del producto. Aparte de encontrar una especie de obligación similar a la que acabo de explicar a nivel entidad, también a nivel producto, o sea, ese requisito también está en el reglamento. Aparte de eso, también para los productos que se comercializan o que se ofrecen como sostenibles o verdes, como decía, hay una obligación de justificar que este es el caso, ¿vale? Entonces, estos son obligaciones que se determinan en los artículos 8 y 9 de este reglamento y que se refiere o bien a características medioambientales o sociales, en el caso del artículo 8, o bien al hecho de que el producto financiero se esté invirtiendo en una inversión sostenible, que el producto financiero tenga como objetivo inversiones sostenibles. Entonces, en este último caso, por ejemplo, especialmente en este último caso, como el objetivo de la inversión tiene que ser inversiones sostenibles, hay una definición en el reglamento de qué es una inversión sostenible. Y esta definición incluye básicamente 3 elementos. La contribución a un objetivo medioambiental o social, el hecho de que la inversión no perjudique significativamente ningún otro objetivo medioambiental o social y finalmente que las empresas en las que se invierta tengan prácticas de buena gobernanza. Entonces, en este segundo criterio, la manera en la que tiene el gestor de analizar que esa inversión en particular no perjudica significativamente a otros objetivos medioambientales o sociales es haciendo uso de esos indicadores a los que me he referido antes, que también se publican a nivel entidad. Entonces, el gestor básicamente tiene que ir a analizar esos indicadores, establecer una serie de umbrales, de parámetros a nivel interno para decidir qué es lo que el gestor determina como perjudicar significativamente a un objetivo medioambiental o social, y en función de eso considerará que su producto si tiene como objetivo una inversión sostenible o no. Entonces, esto, para dar un poquito de contexto, esto, si bien deja un poquito abierta, si lo vemos de esa manera, los tipos de estrategias de inversión que puede haber, era precisamente el objetivo de este reglamento. El objetivo era capturar todo aquello que estuviese en el mercado para favorecer esa transparencia hacia el inversor y que el inversor pudiese decidir qué estrategia de inversión es la que más le interesa. Ahora bien, un poco para añadir este punto de vista más hacia futuro, el problema que estamos viendo ahora es que el mercado está utilizando este reglamento no como una herramienta de transparencia, sino como una herramienta de categorización de productos financieros, si queremos verlo así. Entonces, como hay esa necesidad en el mercado de poder identificar este producto es verde, este producto es sostenible, pues se ha dado un uso a este reglamento para el que no fue adoptado. Entonces, ¿qué pasa? Que los conceptos, como hemos visto, no están
suficientemente especificados, no hay una suficiente delineación sobre qué puede constituir una inversión sostenible y qué no, qué es perjudicar significativamente y qué no, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy es el gestor el que está determinando, el que está haciendo ese análisis de qué es suficientemente no perjudicial y de qué es suficientemente contribuir, etcétera, etcétera. Y lo importante por eso a día de hoy es que el gestor sea capaz de justificar eso y que la transparencia sea real y que toda esta información sea real. Como he dicho antes, los requisitos más detallados entraron en vigor solo en enero de este año porque se encuentran en ese acto delegado que adoptó la comisión. Entonces, todavía es muy pronto y aun siendo muy pronto ya estamos viendo una tendencia de que este reporting, esta información que se publica ya está mejorando y ya está incluyendo más justificación y más detalles sobre la decisión que el gestor ha tomado sobre un producto, sobre considerar un producto si está sujeto a un artículo que dice estoy haciendo una inversión sostenible o no. Entonces, igualmente, en todo este contexto, y como digo, pese a que ya hay un acto delegado con más detalles especificados a partir de enero, etcétera, aún así nos damos cuenta que hay una necesidad en el mercado sobre una manera de identificar productos verdes o sostenibles, o a lo mejor uno efectivamente que se centra más en lo social, a lo mejor en temas de género, a lo mejor uno que se centre más en la taxonomía o en temas de transición. Y entonces, básicamente, nuestra comisaria decidió en diciembre anunciar que íbamos a hacer un trabajo de análisis muy, muy holístico sobre este reglamento para identificar cuáles son los problemas que presenta a día de hoy, por qué no está funcionando o si está funcionando, pero no en todos sus ángulos, si queremos verlo así, y trabajar sobre posibles soluciones de cara a la siguiente comisión. Como a lo mejor algunos de vosotros sabéis, el año que viene hay elecciones al Parlamento Europeo, lo que significa que empieza todo el proceso de cambio, por así decirlo. Habrá un cambio de la composición de la comisión y entonces hay un contexto político que cambiará mucho. Entonces, el plan, un poco así a nivel interno, es trabajar sobre este análisis del reglamento durante lo que queda de mandato, que es más o menos hasta mitad del año que viene, y luego básicamente estar preparados para una nueva comisión. Tendremos un nuevo comisario o comisaria a la cabeza de todos estos temas de finanzas sostenibles que decidirá si es necesario hacer algún cambio o si todo funciona bien como está. Quizá para terminar, un último apunte que puede ser de interés. Estos actos delegados de los que he hablado, que especifican el detalle de lo que tiene que ser reportado, van a ser modificados. Como decía, son las autoridades de supervisión europea las que nos envían los borradores de estas normas y nosotros las adoptamos. Y estas autoridades europeas de supervisión van a hacer una consulta pública que empezará en abril para consultar sobre esos pequeños cambios al contenido de estos actos delegados. Uno de los principales cambios es la adición de nuevos indicadores en temas sociales. Por eso lo menciono, porque igual es de especial relevancia para este grupo de interés. Entonces, pues os invito a que le echéis un vistazo. Y luego ya más a nivel más global, en el ámbito de este análisis del reglamento que haremos en la comisión durante lo que queda de mandato, como he dicho, también en otoño habrá una consulta pública en la que analizaremos y preguntaremos sobre los problemas que hemos identificado y quizá un poco sobre las distintas posibilidades de cara al futuro. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentaros un poco sobre este reglamento, que fue una pieza muy importante en su momento, ya que fue el primero dentro del paquete de finanzas sostenibles de la Comisión. Y bueno, como tiene este ángulo también en temas de género y de brecha salarial, pues creo que es importante ser conscientes de que esa transparencia está ahí
para que el inversor final tenga toda la información y decida qué son los aspectos que le interesan y que quiere mejorar. Gracias. Muchísimas gracias, Elena. Es un repaso que no es sencillo, además es muy técnico, como siempre. Nos quedamos con esta super píldora de inclusión de estas cuestiones en el marco regulatorio europeo de finanzas sostenibles. Si hay algunas preguntas, nos las podéis enviar a info@spainsafe.es y se las podemos transmitir a Elena para poder responder con calma en un momento en el que no tengamos una agenda tan apretada. Y ahora, sin darle más vuelta, pasamos a la siguiente fase del webinar, que es el Marketplace. En este caso, en el Marketplace aprovecharemos para explorar un poco el detalle de los fondos temáticos en igualdad de género. Así que le voy a dar paso a Carolina González, directora de ventas para España en Nordea. Carolina, voy proyectando la pantalla y cuando quieras comenzamos. Hola Andrea, muchas gracias. ¿Se me oye, verdad? Muy bien. Bueno, yo de momento no veo la proyección. No sé si ahora la estás compartiendo, ¿verdad? Sí. Nada, buenas tardes a todos y bueno, en línea con lo que se ha comentado esta tarde, sí que nosotros desde Nordea creemos que la diversidad de género no solo es clave para tener una sociedad equitativa, sino que a menudo va de la mano de otros impulsores del éxito empresarial. De hecho, ciertas investigaciones pues demuestran que las empresas con mayor diversidad de género ofrecen un mejor desempeño financiero y una mejor creación de valor. Y bueno, yéndonos a la siguiente diapositiva, sí que es cierto que bueno, muchas empresas reconocen los beneficios de la diversidad, pero estamos muy lejos de la paridad de género y todavía queda mucho camino por hacer para reducir esa brecha de género. De hecho, si nos vamos a las cifras, vemos como menos del 4% de los puestos directivos de las 500 empresas más grandes del mundo están ocupados por mujeres y como tan solo el 7% de las juntas directivas pues cumplen con verdadera diversidad de género. Por tanto, bueno, aunque podemos ver que hay un largo camino por recorrer, sí que es cierto que como inversores podemos hacer algo. De hecho, consideramos que, yéndonos, siguiente diapositiva, consideramos que invertir en diversidad de género pues, tiene desde el punto de vista, o sea, tiene sentido desde el punto de vista económico. De hecho, nuestro estudio demuestra que las empresas que priorizan la diversidad de género pueden lograr rentabilidades más elevadas. De hecho, hemos visto cómo históricamente este tipo de compañías son capaces de generar más rentabilidad que el mercado de renta variable global. Por tanto, pues podemos decir que la diversidad es clave y que cuando la minoría excede el umbral de alrededor del 20-30%, cualquier otro aumento en términos de diversidad, por muy insignificante que sea, se traduce en un incremento de los beneficios. Y bueno, desde Nordea, siguiente diapositiva, Andrea. Desde Nordea sí que, bueno, tratamos la diversidad de género como propuesta de valor a través de nuestro Nordea 1 Global Gender Diversity Fund, que es un fondo de renta variable global con mentalidad a largo plazo, que invierte entre 80 y 100 compañías que están abogando por la diversidad de género. Obviamente, no miramos únicamente pues, este criterio de diversidad, sino que también bueno, pues tengan unos fundamentales robustos. De hecho, es un fondo que está enfocado en compañías que combinan, pues por un lado, un perfil fuerte en diversidad de género con una firme valoración ASG y bueno, pues con un análisis fundamental atractivo. Está dirigido por 2 gestoras de cartera que forman bueno, parte de un equipo de inversión altamente experimentado, de 40 profesionales de inversión y al final bueno, pues son responsables de más de 100.000 millones de euros en activos gestionados. Decidimos lanzar este fondo en el año 2019 pues como idea de inversión innovadora, ya que bueno, al final somos conscientes de que las empresas diversas desde el punto de vista de género, como he dicho antes, logran rentabilidades más elevadas frente pues, al mercado de renta variable global, lo que al final pues, genera
oportunidades para los profesionales de gestión activa. Y bueno, en definitiva, y para acabar, pues sí que quiero animar a invertir en este tipo de soluciones, ya no solo por el incentivo económico de que es rentable invertir en diversidad de género, pues como hemos podido comprobar históricamente, que al final, bueno, pues como he dicho, que las compañías que impulsan la diversidad de género son capaces de generar una rentabilidad superior a la media de la renta variable global, sino que haciéndolo, pues estamos apostando pues, por conseguir ese objetivo que todos queremos, que es tener una sociedad más igualitaria y más justa. Y bueno, pues por mi parte, Andrea, esto es lo que quería añadir esta tarde. Muchísimas gracias. Mil gracias, Carolina, en una píldora con muchísimo contenido. Gracias. Pasamos al siguiente ejemplo de inversión temática sostenible en igualdad de género, en este caso a cargo de Alejandro Domecq, director de ventas para España en M&G Investments. Alejandro, cuando quieras. Estás en silencio. Alejandra, yo te veo que tienes el micro activo, pero no te oímos y si no me equivoco tampoco te vemos. A ver si ahora te vemos, pero no te oímos. No. Probemos una cosa, si puedes salir y volver a entrar y nosotros mientras tanto, para que lo puedas hacer sin prisa, vemos el siguiente caso y así probamos a ver si el micro reacciona. No, todavía no te oímos. ¿Hacemos así, te parece? Fenomenal. Pues entonces le doy paso a Bárbara Echazarra, Client Relationship Manager de Robeco, y Bárbara, te comparto ahora mismo también la pantalla. Fenomenal. ¿Se me escucha? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a SpainShift por querer que Robeco forme parte de este webinar y muchísimas gracias a los oyentes también por dedicarnos este ratito. Yo os quería hablar de este fondo, Robeco SAM Global Gender Equality Equities. Como modo de introducción de esta estrategia, desde Robeco pensamos que los hombres y las mujeres somos iguales pero a la vez diferentes, pero sí que nos deberíamos enfrentar en igualdad de condiciones a los distintos retos que surgen en la vida. Y para nosotros es una necesidad avanzar en esta igualdad social y de hecho se dice que la economía global podría mejorar entre 12 y 28.000 millones de dólares en 2025 si se eliminase esta desigualdad existente. Y además tenemos muchos estudios que demuestran la relación existente entre la diversidad de género y los resultados financieros. De hecho, las compañías americanas que tienen al menos 3 mujeres en consejos de administración de una forma continuada, es decir, sostenida en el tiempo, obtienen mejores resultados. También que los equipos diversos favorecen la innovación y mejoran también el rendimiento operativo. Por lo tanto, esta estrategia, como bien sabemos, impacta en el ODS 5, pero también impacta en el ODS 8, que supone trabajo decente y crecimiento económico. Y de esta manera se fomenta la igualdad de salarios y también el acceso a las oportunidades. Y por lo tanto, la transferencia de capital hacia las empresas que avanzan en esta dirección es un claro ejemplo de impacto positivo. Y este impacto se mide a través de una serie de indicadores que evalúan la diversidad en la fuerza laboral, la brecha salarial entre hombre y mujer, el bienestar en forma de cuidado de la familia y el ratio de retención y atracción del talento femenino. Por lo tanto, Robeco SAM Global Gender Equality Equities es un fondo que invierte en aquellas empresas que toman en consideración la igualdad de género como algo estratégico. De esta manera consideramos que las empresas mejoran su reputación y mejoran su marca. La retención y atracción del talento tienen una mayor visión del negocio y en definitiva tienen mejores resultados financieros. De hecho, si pasamos a la siguiente diapositiva es un poco resumen de lo que os he comentado y simplemente deciros que el fondo es un fondo de renta variable global de alta convicción, es decir, es una cartera muy concentrada, invierte entre 40 y 70 valores, tiene un fuerte sesgo
sostenible y además sigue un enfoque o un proceso de inversión que nosotros denominamos bottom-up, que significa básicamente analizar compañías. Y para ello tomamos como base pues, una serie de herramientas internas que una muy potente es un cuestionario de sostenibilidad empresarial que tiene Robeco. Y luego también se analiza el grado de diversidad de género de las compañías, así como los fundamentales, es decir, los ratios y cómo se valoran ese tipo de compañías. Y de hecho, bueno, Robeco está comprometido con esta igualdad de género desde el año 2015, que es cuando se lanzó esta estrategia, y el objetivo, aparte de obtener retornos superiores a su índice, el MSCI World, pues también quiere tener un impacto medioambiental y social. Y en la siguiente diapositiva me quería centrar un poco en el proceso de inversión para que puedan ver cómo, bueno, cómo llegamos a esa cartera tan concentrada y porque también forma parte del expertise de Robeco. Entonces, en primer lugar, tenemos un universo de inversión que consta de 3.900 nombres. 1.700 pertenecen al índice y otros 2.200 están fuera del índice y son compañías que cubre Robeco en sus distintos fondos temáticos. El caso que aquí se van realizando una serie de filtros. En primer lugar, eliminamos aquellas compañías cuya capitalización esté por debajo de 1 billón de euros. En segundo lugar, aplicamos una serie de exclusiones, pues ya sea compañías que están vinculadas con armas de fuego o armas controvertidas o también relacionadas con contratos militares o con explotación de mano de obra infantil, con tabaco y carbón de centrales térmicas. Y luego ya empezamos a utilizar estas herramientas internas que es un poco la base del know-how de Robeco y que por eso también somos tan potentes en la parte de sostenibilidad. Aplicamos lo que nosotros llamamos los Smart ESG Scores, que es en lo que se basa el famoso cuestionario de sostenibilidad que les he comentado antes, y eliminamos el 20% de las peores compañías que peor nota tienen. Y luego aparte realizamos otro filtro, que es otra herramienta propia, que se llama Robeco SAM Gender Equality Screen, y que aquí analiza la igualdad de género en ciertas áreas clave. Y también eliminamos ese 33,3% de las compañías que hayan tenido peor puntuación. A partir de aquí pasamos a la fase generación de ideas, que básicamente lo que hacemos es un filtrado fundamental, es decir, a raíz de valoración de compañías. Y obtenemos 4.000 nombres y ya nos vamos a la tercera fase, que consiste en recomendaciones de inversión, y los gestores pues analizan a través de un proceso de due diligence muy profundo las compañías a nivel fundamental. Y a partir de aquí ya formamos lo que se dice la cartera, 40, 70 valores, que siempre va a tener una valoración muy atractiva, unos fundamentales muy potentes, es decir, unos ratios elevados, que sean compañías eficientes, que tengan un fuerte perfil sostenible que hemos conseguido a raíz de los filtros que aplicamos con nuestras herramientas internas, y por supuesto también una relación rentabilidad-riesgo óptima. Y luego simplemente a raíz de las diapositivas primero la rentabilidad, mostraros el track record de esta estrategia que se lanzó en septiembre de 2015. Bueno, como la rentabilidad pues sí que ha sido superior versus su índice de referencia, y luego comentaros que no deja de ser, en la siguiente diapositiva, una estrategia que está muy diversificada. Podemos ver a nivel sectorial cómo está sobreponderado de sectores como tecnología, salud, financiero, consumo básico, consumo discrecional, es decir, son compañías que avanzan un poco en esta igualdad de género y que pertenecen a estos sectores. Y ya por último, en la siguiente diapositiva, quería comentaros también dónde están posicionados. Bueno, pues están un poco más sobreponderados de Europa, en menor medida Estados Unidos, pero también están presentes en Asia. Y este es el granito de arena de Robeco en el camino hacia esta igualdad de género pues que todos ansiamos. Así que muchísimas gracias. Mil gracias, Bárbara. Me encanta que esto sea un business case que además se pueda atacar con distintas perspectivas, ¿no? Pero con un objetivo común. Vamos a probar a ver si Alejandro podemos funcionar con el audio. Alejandro, ¿podemos probar a ver si te escuchamos? A ver, ¿me oís? Eureka, aleluya. Ahora míralo. Fenomenal. Pues nada, muchísimas gracias por contar con nosotros y es un placer estar con todos vosotros y participar de la mano de dos casas tan
avanzadas en temas de sostenibilidad como son Robeco y Nordea. Bueno, han comentado muchas cosas de las que quería contar, pero creo que también podemos contribuir al objetivo 5 de los ODS, la igualdad de género. Primero, dando ejemplo, en M&G PLC somos más de 5.000 empleados y tenemos un objetivo de representación mínimo de mujeres y minorías étnicas. El objetivo es para 2025 y fuimos la primera gestora en fijarlo. Y otra manera a través de la cual yo creo que vamos a tener más impacto es como gestores activos, ya que gestionamos más de 400 billones de euros y podemos unir fuerzas con otros inversores para que las compañías lleven el camino adecuado. Para ello contamos con una gama amplia de fondos sostenibles y de impacto, un gran equipo de inversión y de análisis y engagement, que es muy importante, o relación con las compañías. Y dentro de esa gama de impacto también tenemos un fondo de diversidad e inclusión, que pensamos que son dos elementos que van de la mano necesariamente. Y explicaré ahora por qué. El objetivo y la estrategia de este fondo es doble. Por un lado, financiero, porque pues no necesito, después de las dos ponencias, ahondar más en por qué tenemos este objetivo financiero, porque es rentable y en el caso de tener una diversidad de género y étnica, pues las probabilidades de tener mayor rentabilidad son más elevadas. Y otro objetivo sostenible, de mayor diversidad de género e impacto social. En este punto también existen muchos estudios que dicen que tienes un menor riesgo reputacional, muy importante a día de hoy, muy evaluado por inversores y por consumidores, y mayor probabilidad de atraer y retener talento. Por aportar algún dato, en el índice de renta variable mundial, donde hay unas 1.500 compañías, las mujeres de media en las compañías tienen una representación del 29%. Tenemos mucho camino por recorrer y sobre todo en algunas zonas geográficas como Asia, donde pues todavía están más lejos de esos números. Si miramos en países desarrollados como Estados Unidos, en su índice de renta variable mundial, el S&P, el 13% de los CEOs son de minorías étnicas, solo un 6% son mujeres y el 1% de las compañías no tienen brechas salariales, solo el 1%. Y no reportan estos datos el 88% de las compañías. En nuestra estrategia de Diversity and Inclusion la gestiona TB Castamela y invierte en dos tipos de compañía. Primero, compañías que tengan una representación mínima del 30% en minorías de género o étnicas en el Consejo de Administración, que lo cumplen muchas compañías, unas 1.600 compañías, pero si vamos un paso más allá y hacemos un análisis cualitativo del resto de trabajadores de las compañías, miramos el ambiente, la cultura de trabajo, que incluye elementos como flexibilidad laboral, bajas de paternidad o de maternidad, diferencias salariales, ahí nos quedan unas 400 compañías invertibles. Nosotros buscamos que, aparte de ser diversas, las compañías fomenten la inclusión social mediante los productos o servicios que ofrecen. Estos pueden tener un gran impacto en la igualdad social, promoviendo el acceso financiero, el acceso a la infraestructura, a la sanidad, o sea, mejorando la calidad de vida, sobre todo en países emergentes. Y para ese primer tipo de inversión elaboramos un modelo que se llama EQL, que responde al análisis ESG, que junto a la inclusión y diversidad que van de la mano, creemos que los elementos de análisis ESG también están tremendamente interconectados, porque no se pueden solucionar los problemas medioambientales, que sería la E, sin aplacar los problemas sociales, que es la S. No podemos salvar el planeta si la mitad más desfavorecida no está alineada y está fuera de las conversaciones, con pues, la calidad, que sería la Q, y el liderazgo. Ahí encontramos una compañía como puede ser Lululemon, que es una marca de ropa deportiva que tiene una gran diversidad de género y que tiene un proceso de producción consciente con el medio ambiente, fabrica ropa de calidad y con un gran posicionamiento que puede mantener márgenes empresariales y ganar cuota de mercado,
con un gran liderazgo, porque más del 50% de las mujeres, o sea, en el Consejo hay una representación de más del 50% de mujeres y hay una diferencia salarial mínima. También, como decía, invertimos en otro tipo de compañías que son de impactos. Son compañías que son activas en la financiación de microcréditos, son compañías de telecomunicaciones, como es la compañía Safaricom. Aquí nos enfocamos más no a la propia compañía, sino a los productos y servicios que ofrece y que estos tengan impacto en la sociedad y incluso en el medio ambiente. Históricamente ha habido una baja representación de mujeres en el sector de telecomunicaciones a nivel global, en torno a un 40% de presencia en el total de las compañías, y en África el problema se agrava todavía más porque existe una falta de seguridad en los trayectos hacia y desde los puestos de trabajo, y compañías como Safaricom pues, palian este problema aportando seguridad en los trayectos y a la vez estas telecos proporcionan acceso a los datos móviles, a las soluciones financieras en regiones con escasa penetración, ayudando a millones de personas y especialmente a las mujeres en el África subsahariana, que el 60% no tienen acceso a los bancos tradicionales y están desatendidas y excluidas financieramente. Si también lo sumamos a que el 90% de las mujeres opera en sectores no regulados, pues esto les permite tener unos ingresos a través de otras vías. Pensamos, aquí como conclusión, pensamos que es fundamental poder medir el impacto de nuestras estrategias y de nuestras inversiones. Por eso elaboramos un informe anual para cada uno de nuestros fondos de impacto o de sostenibilidad, y también hacemos un informe para medir cómo vamos con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llama el SDG, en inglés el ODS, de SDG Reckoning, que os animo a que podáis mirar en nuestro web y que desgraciadamente pues, nos está ofreciendo malos resultados en casi cada uno de los objetivos, de los 17 objetivos que nos fijamos, y que tenemos que pues, derivar más inversión y más atención a estos objetivos. Fenomenal, Alejandro. Mil gracias. Efectivamente, la importancia de medir, comunicar para luego pues, marcarnos objetivos y de ahí canalizar capitales hacia ellos, ¿no? Mil gracias por toda esta intel de tres de los grandes players de la industria de la gestión de activos en el marketplace. Y sin más demora, de nuevo recordar que si hay preguntas nos las podéis pasar por el chat o por correo electrónico para que se las reenviemos a los speakers, y pasamos a la mesa de debate. Es una mesa que, aviso a navegantes, va a tener buena parte de Spanglish, lo cual no nos va a impedir de ninguna manera renunciar a contenido, ¿no? Al revés, es algo importante para tener todo este intel. Voy a presentar muy brevemente a los participantes y paso a interrogaros, ¿no? En primer lugar tenemos a Camino San Millán, directora de Diversidad de Acciona. Tenemos también a Mariluz Castilla, líder del Foro de Sostenibilidad de GECON. A Bárbara Reitmaker, Capacity Building Manager de Oiko Credit. A Andreas Hoppner, Professor of Operational Risk Banking and Finance at UCD and Scientific Advisor to Execushi. Y a Alison Zimmerman, Chief Executive Officer de Lead Network. La mesa la voy a moderar yo, que soy Andrea, subdirectora de SpainSIF, el Foro Español de Inversión Sostenible. Y sin más dilación voy a lanzar la primera pregunta y se la voy a dirigir a Mariluz. Y voy a preguntar qué información existe actualmente sobre el desempeño en igualdad de género. Bueno, es una pregunta muy general, Andrea. Yo si quieres puedo compartir. Para arrancar con arrancar fácil, que ¿no? luego vamos hilando, eso es. Mira, quizá porque hemos aportado ya mucha información, hemos oído ya información muy interesante. Puedo compartir algo que hemos hecho muy pensado para España desde GECOM. Hay un grupo que trabaja en tendencias de diversidad y presentó hace muy poquito un estudio que analiza representatividad de mujeres, por ejemplo, en el IBEX. Las empresas cotizadas suelen ser las más avanzadas en cuanto a tipo de prácticas porque están muy vigiladas por los mercados. Entonces mirábamos representatividad y relevancia, esa cuota de poder que comentábamos. Entonces, comento solo la parte de representatividad y si quieres luego seguimos.
Entonces, es un análisis de qué sucede en el IBEX 35 frente al Euronext. Y una cosa positiva, yo creo, es que hicimos un estudio parecido en el 2019 y voy a dar una noticia positiva. Yo creo que en estos temas es importante. Y es que aumenta la representatividad de las mujeres en el 2022 frente al 2019. Analizando el mismo colectivo del IBEX, pues se ve que, por ejemplo, en el Consejo se han aumentado 12 puntos porcentuales el nivel de mujeres. Es decir, que están funcionando bien, pues estas cuotas o estas directivas o estas recomendaciones de la CNMV funcionan, ¿no? Estamos ya en un nivel de un 35,8% de mujeres en los consejos. También hemos querido mirar qué pasa en los comités de dirección, porque al final serán los que nutrirán en el futuro pues, posibles candidatos para estos consejos. Y ahí también ha aumentado. Ahí ha aumentado el nivel de mujeres un 5%, es decir, hemos pasado de un 15% a un 21%, lo cual está bien, o sea, es una noticia positiva. Algunos matices de esta noticia. Curiosamente, hay menos representación de mujeres en el comité de dirección que en el consejo. Es decir, en el consejo pues, hemos aflorado talento femenino de una forma bastante activa, ¿no? En los comités de dirección pues, estamos a un nivel bastante inferior, de un 21% a un 35% que tenemos en el Consejo. Incluso cuando miramos a Europa, pues esto también pasa así. Europa, las empresas del Euronext van un poquito más adelantadas, ellas pues han conseguido un 42% de mujeres en el Consejo, pero los comités de dirección tampoco van tan adelantadas, estamos pues parecido a un 23%, o sea que estamos haciendo bien los temas en el Consejo, aunque aún falta mucho, por supuesto, pero en los comités de dirección que nutrirán, como digo, pues ahí parece que falta algo más por hacer. Y una cosa interesante es que cuando analizamos las áreas donde más mujeres se están incorporando, pues por ejemplo, finanzas es un área donde está habiendo un porcentaje de mujeres interesante, sobre todo a nivel de dirección. Es decir, no es el sector financiero, pero sí es el área de finanzas. El área de finanzas junto con el de operaciones ha subido pues, en 8 puntos porcentuales. Y de hecho en España el nivel en el IBEX de mujeres en finanzas es de un 24% y de hombres solo un 16%. O sea que he escuchado antes que finanzas era una de las áreas pues, de poder. Bueno, pues ahí estamos entrando, ¿no? Y también la de operaciones. Pero sí que es verdad que en representatividad y en algunos otros parámetros queda mucho por hacer. Y, por ejemplo, un último dato que comentaré, yo hacía un análisis de brecha salarial, que sabemos que la tenemos en España como en Europa, ¿no? Eurostat da algunos datos, y encontraba un dato muy interesante que era la brecha salarial por sectores. Y entonces ahí sí que es verdad que hoy estamos ante un sector financiero, pues el sector financiero en Europa en general daba una brecha salarial mayor frente a lo que podríamos llamar la business economy, ¿no? Los sectores que son productivos. Entonces, curiosamente no en España. O sea, en España esa diferencia no se da. El sector pues, seguramente ha hecho las cosas mejor, pero hay brechas que oscilan entre un 6% en Bélgica y casi un 40% en Chequia. O sea, es muy diferente, pero vale, este sector aquí tiene algunas cosas que hacer. Entonces, bueno, como he dicho, un primer dato de representatividad, yo creo que positivo, avanzamos. Los programas que impulsan estos temas parece que funcionan. Otra cosa es si avanzamos a la suficiente velocidad, ¿no? Y lo dejo aquí, si acaso ya comentaremos después el tema de poder. Gracias, Mariluz. Datos realmente importantes y también, oye, pues con una nota de optimismo, ¿no? Porque si nos centramos siempre en todo lo que queda por hacer, a veces corremos el riesgo de entrar en la socioansiedad, o se dice ecoansiedad cuando hablamos de temas puramente ambientales. En este caso está bien tener en cuenta y tener encima de la mesa datos positivos. Y ahora que estábamos hablando de también indicadores y datos que se salen un poco de la norma de los temas clásicos, ¿no? En igualdad de género y camino, yo te querría preguntar ¿qué otras dimensiones se dan en igualdad de género más allá de las cuotas, la conciliación, los indicadores clásicos, cuidado a mayores? ¿Con qué información trabajáis un poco fuera de lo que estamos escuchando de manera más mainstream? Hola, ¿me escucháis, verdad? Gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a Acciona para participar en esta mesa. Si me permites, sí que daría un poco de introducción sobre Acciona, ¿no? Como compañía. Deciros bueno, que Acciona es una empresa española del IBEX 35 con presencia en más de 40 países alrededor de todo el mundo.
que a través de su actividad la compañía ofrece respuesta a las necesidades de infraestructura básica de agua y de energía mediante soluciones generadoras de progreso e impacto positivo con el propósito de diseñar un planeta mejor, que está formada por más de 40.000 profesionales y tiene unas ventas en 2022 de más de 11.000 millones y un EBITDA de 2.000 millones, un poco por poner contexto, ¿no?, para la audiencia. Y bueno, respecto a la pregunta que comentas, ¿no? Bueno, pues un poco sobre información, material relevante, ¿no?, que manejamos las empresas. Aquí decir que, bueno, pues lo que sería, bueno, aparte, ¿no?, de un poco como comentas, pues todos los indicadores que seguimos las compañías, que transparentamos, ¿no?, y que publicamos hacia afuera, pues destacaría quizá una dimensión muy importante, ¿no?, que nosotros hemos podido apreciar un poco pues, también por el ADN de la compañía, ¿no? Yo aquí pues, destacaría la importancia de incluir la perspectiva de género en los proyectos y en todas las actuaciones que son financiables en general. Y me trato de explicarme, ¿no? Todas estas actuaciones que se desarrollan, muchas de ellas son fruto de la colaboración público-privada y suponen una grandísima oportunidad de transformación social, y por ello es importante incluir la perspectiva de género desde su inicio, ¿no?, de forma que se aborde todos los retos y proponiendo soluciones que puedan reducir las brechas entre las mujeres y los hombres, ¿no? Por ejemplo, pues en Acciona, ¿no?, como compañía cuyo propósito es desarrollar infraestructuras regenerativas que pueden mejorar la vida de millones de personas en su día a día. Cuando nos estamos refiriendo a incorporar la perspectiva de género, no nos estamos refiriendo únicamente a la vía del empleo directo de mujeres durante la ejecución de una infraestructura, ¿no?, a headcount de mujeres, ¿no? Nos estamos también refiriendo al diseño y al desarrollo de la infraestructura con ese enfoque de género que nos permiten avanzar de verdad hacia una sociedad más justa con igualdad real de trato y de oportunidades. Nos ponía un ejemplo Alejandro muy significativo, ¿no?, sobre África, ¿no?, y la importancia pues, de que una mujer se pueda trasladar segura, ¿no?, o sea, se pueda mover segura, con seguridad en sus traslados, que de esta forma pueda llegar a su trabajo y que pueda pues, participar en la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo vemos en nuestro día a día a través de nuestros proyectos, ¿no? Toda esta oportunidad que nos dan nuestros proyectos de estar cerca de las comunidades y de conocer las necesidades reales de las comunidades en materia pues, de infraestructuras, ¿no? Por ello, pues en este sentido también es importante tener en cuenta otros indicadores, ¿no?, otros indicadores que nos permitan tener un diagnóstico del entorno, allí donde actuamos, ¿no?, de la comunidad, que nos puedan también dar una visión de cómo está participando la mujer, que nos permita también pues, proponer unos objetivos específicos que sean tanto cualitativos como cuantitativos de participación de las mujeres, especialmente pues, en aquellas situaciones en las que están infrarrepresentadas. También proponer metas que estén vinculadas directamente con la reducción de brechas de género, y bueno, pues esto lo vemos en el impacto, ¿no?, de nuestros proyectos en esa comunidad y cómo pueden ayudar pues a que esa comunidad progrese y sobre todo que las mujeres de esa comunidad puedan progresar, ¿no? Y bueno, en este sentido quizá es un poco ir un paso más allá, ¿no? Desde luego hay muchas cosas por hacer en materia de diversidad y de inclusión, ¿no?, sobre todo en lo que más respecta a la inclusión, pero sí que aquí también es importante un poco incluir esa visión que nos dan también, bueno, pues que a través de nuestra actividad también podemos llegar no solamente pues con la potencia del empleo directo, como digo, sino de todas esas acciones que tienen o que significan un beneficio para la sociedad, ¿no? No sé si he conseguido explicarme con suficiente claridad, pero bueno, es algo que creo que está muy en el ADN de la compañía, ¿no?, y que el estar pues, en el día a día de los proyectos y estar operando directamente pues, con un entorno, con una comunidad que nos permite identificar y trabajar pues, para hacer que las mujeres progresen, ¿no?, en esa sociedad. Sí, te explicas perfectamente, Camino. De hecho, luego yo creo que tendremos tiempo para hablar de la incorporación de cuestiones relativas a la igualdad de género en el diseño de producto financiero, de proyectos, etcétera, ¿no?, que es algo más holístico. Now I would like to shift to English, and I would love to say to Andreas and pose a double question. First of all, Andreas, thank you for offering to dealing with this bilingual thing. It is, I mean, we really appreciate it. And I would like to ask you, since we are talking about information, whether you would highlight any specific gender-related indicators, and would you like to make a little briefing on how this is incorporated in the current EU regulatory framework for sustainable finance?
Yeah, sure. So I believe Elena would have mentioned this already, but the SFDR She mentioned SFDR. A gender indicator, and quite importantly, I believe that indicator is not only board members, supervisory board members, which of course is fairly easy to appoint and part-time, but also management board members, so top executives who work full-time. And so looking at full-time top executives in particular, and then not only the headcount, but the power, as Carolina would have explained before, would be my recommendation. Okay, and given that we're talking about information and the share, we're talking a lot about the share of power within companies. I would like to shift to Alison, because we are aware that there's this gender parity pledge from the Lead Network. Yeah. And this is showing kind of a unique speed of change. So I'd like to ask you whether you could share a bit more about this to the audience and how you see the pledge going forward. Absolutely. And thank you for having me. And first of all, about Lead Network, just as a bit of background, the Lead Network is a platform for the industry of consumer goods and retail. And so we have over 60 corporations who are partners, but we also have 18,000 members. It's free to join as a member. And we're an NGO headquartered in Europe, and our focus is on gender diversity and inclusion. But it's a very sharp focus also on the industries of retail and consumer goods. So the pledge actually was born out of it was at one of our CEO roundtables where we had a group of CEOs together in 2017. And one CEO, the CEO of Ahold Delhaize, he's the one who conceived the pledge at this meeting. And we meet twice a year with the CEOs. It's roughly ranges from 40 to 60 in the room. And what the pledge means is it's a public commitment, but it's also a commitment to the employees. It's a commitment to say we can do better and we want to reach 50-50. But what they're doing is in the pledge is they have certain criteria, for example, diverse slates. They have criteria that they agree to that they will not only mentor women, but sponsor. And also criteria around equity, employees who are diverse, whether it be race, ethnicity, gender, encouraging that those slates are diverse. And so in that pledge, they make a statement, they agree to what is in it, but they also, the overarching goal is to get to 50-50. And what we mean by 50-50 is where you can track binary globally, women and men. And so what we really say is where you can track that, we want you to commit to it. And so the goal is to reach 50-50. So they signed the pledge. And part of the pledge is that they agree, it's qualitative and quantitative. So the first part was more qualitative. The quantitative part is they agree that they pledge that they will increase from their baseline 5% of women into these senior roles from CEO and 3 levels below within 3 years. And so it's a commitment quantitative that we're going to increase by 5% above the baseline over 3 years. But it's also a commitment that is saying not only to the employee base, but the customers, the industry, to say this is not good enough. And especially in the consumer goods retail, we know that women are 80% those who are buying the products. And so it just makes good business sense to make this a commitment. So we are tracking how they're doing year on year. And it's something that we think it's really putting action to the words and not just saying we want this. Because as was estimated by the UN, and I think, Andreas, you mentioned this in the post as well, it will take 286 years to have gender equality. And that the number is going in a different direction. So we really need to ensure. And by the way, while I was on this call, I got a message on LinkedIn that one of our signers reached 50-50 3 years in advance.
So it's really taking these actions, but celebrating and really making it about the business driving it. This is not a women's club, although I will do a shameless plug. We have chapters all over Europe. In Spain, my colleague, I asked her if she wanted to join. It was short notice, so she could speak in Spanish. But we have a chapter that's run by women in the business and men, and they run it in Spain, and anybody can join for free to go join an event. There's no payment. So that's my shameless plug for Spain we are all over Europe. So I'm in Switzerland, but that's a different topic. So thank you. Thank you, Alison. I mean, it's as ambitious as it sounds, still with a lot of economic sense, so hence feasible. So there's hope. Going back to Andreas and talking back about availability of information and proxies indicators creation, are the gender indicators related now to the type or the amount that is exercised by women ready or available, or would it be integrated so that it is available mainstream from corporates, for instance, at a point? Yeah, I think we have the indicators available now, not only on headcount, also on power, available for public companies, private companies, public equity markets, fintech markets, so they're there. The rate of change is key. So to follow up on Alison's excellent point, the rate of change of 5% points increase in 3 years seems quite reasonable from LEAD. So, and seeing that rate of change would mean that it's absolutely feasible for organizations to make a net parity pledge by 2040 or 2050. So why are there only net zero pledges in terms of climate, but no net parity pledges in terms of gender yet? The reason is maybe previously the data was not available, and say on biodiversity data still isn't available, so there's no net biodiversity pledge yet. But on gender, you can make net parity pledges. So you can say, I want to be 50-50 net of power by 2040 or 2050 as an organization. I personally think that's an excellent idea because that highlights not only the ambition, but also it implies the speed of change. Depending on where you stand, the actual 5% increase in 3 years, 5 percentage points increase in 3 years to be precise, may work. And you can then either put the pledge slightly further back if you stand at a very poor point, or you can basically increase the rate of change. But as anyone knows, and I'll make the analogy to climate, greenhouse gas emission reductions is all about discipline, right? It's the same discipline that we have when we do sports or when we have a diet. It's basically reducing emissions year on year. And getting gender parity, especially net of power, so not only women in the chief diversity or chief HR role, is also about discipline, increasing year on year or every 3 years, as in LEAD's case, by 5 percentage points. And I would like to stress that discipline is hugely important, and that discipline follows normally from setting a target at the actual point, so net parity, at a time that is realistic. So depending on organization, that will be, say, 2040, 2050, maybe earlier. Thank you, Andreas. In fact, it is in every wish list that we made for social criteria to have, this specific, concrete on goals, pathways towards social objectives. And this is definitely an example. I will be quoting you on this. This is all about discipline and further events, 100%. Yeah, but please do. We'll publish a call for net parity pledges next week, Monday, in the Responsible Investor magazine. That's a pension fund, London's biggest pension fund. And myself, the representative from the pension fund, will publish a calling for net parity pledges next Monday on Responsible Investor outside the paywall so everybody can read it. And we believe we need a lot more net parity pledges as we have a lot more net zero pledges. Right, definitely. We can do the parallel for a social indicator 100% as for net zero and take it as serious as we did for climate. Siguiendo hablando del rol y del papel más o menos activo o la cuota de poder que puede ejercer la mujer dentro de las instituciones, Bárbara, me gustaría preguntarte sobre el papel de la mujer en la microfinanza. Hemos oído muchísimo sobre la dirección de los fondos de microfinanzas que tienen normalmente una beneficiaria mujer, ¿no? Pero cuando luego eso se convierte en algo más institucional, en unas organizaciones con un cierto empaque, ¿en qué lugar queda la mujer además de beneficiaria en esas organizaciones?
Voy a chequear porque, Bárbara, estás en mute, justo. ¿Puedo activar yo? Ahora sí. Ahora. ¿Me escuchas ahora? Sí. Gracias, gracias. Para poner un poco en contexto, EcoCredit es una cooperativa de inversionistas, ¿no? Sobre todo de Europa. Tenemos como 58.000 inversionistas, una cartera de 1.000 millones de euros que invertimos en energía renovable, agricultura y sobre todo microfinanzas. Casi 75% de nuestra cartera está en microfinanzas. Entonces, hemos hecho un pequeño estudio de nuestra propia cartera sobre la posición de la mujer en las instituciones de microfinanzas. Y lo que vemos es que el 35% de nuestras instituciones de microfinanzas tiene 50% de mujeres en mandos de alta gerencia o en directorios, ¿no? Y cuando indagamos un poquito más hacia abajo, digamos, hacia más detalle, qué tipo de instituciones tiene 50% de mujeres en esas posiciones, son generalmente las entidades no reguladas, ¿no? Y eso también se ha confirmado en otro estudio en América Latina, que ha sido desarrollado por Andares, que es una red de mujeres que trabajan en inclusión financiera. Entonces, lo que vemos es, típicamente, esta institución es en América Latina, es chiquita, tiene como 10.000 clientes y son muy reguladas. Y lo que hemos visto en la historia de ese crecimiento en instituciones de microfinanzas, sobre todo cuando conoces la historia de América Latina, es que esas instituciones, la microfinanza se ha generado en el ambiente de ONG, en el ambiente de entidades no reguladas. Y el momento que se va desarrollando a ser una entidad regulada, el número de mujeres disminuye, ¿no? Y se atrae hombres que vienen, suponemos, del sector financiero tradicional para apoyar y supuestamente apoyar, ¿no? a que sea una institución regulada. Gracias, Bárbara. Esto nos lleva a abrir el melón de la gestión del talento desde un punto de vista casi de recursos humanos, ¿no? Entonces, Camino, me gustaría preguntarte si hay algunos retos específicos que se identifiquen en la no solo atracción, sino también el mantenimiento del talento femenino en un sector como el vuestro, que a lo mejor intuitivamente puede parecer que no es el en el que más participación haya de mujer, o bueno, me lo puedes rebatir, no lo sé, desde fuera. Pues sí, es preciso tener en cuenta que la compañía, ¿no? Acciona está presente en sectores industriales como la energía y las infraestructuras y que operan actividades que tradicionalmente han estado muy masculinizadas, ¿no? En las que la mujer está representada en mucha menor proporción. También tenemos que tener en cuenta que nuestras fuentes principales de talento es el talento STEM, donde también la representación de las mujeres es significativamente menor. Y bueno, en lo que respecta al talento STEM, dado que somos una compañía global que está presente en muchas regiones, ¿no? Pues estamos en España, por supuesto, como empresa española, pero también estamos en regiones como Australia, estamos en México, estamos en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Canadá, bueno, en fin, en varios países, pues ahí tenemos diferentes situaciones, ¿no? En los países más desarrollados hay un interés decreciente por las carreras STEM, tanto en las mujeres como en los hombres, pero por el contrario, en los países en desarrollo hay un interés creciente por estas disciplinas y además lo positivo es que las mujeres se están incorporando en nuestros sectores, ¿no? Ya que son sectores claves de la economía que suponen mucha empleabilidad, ¿no? Y ahí las mujeres se están sumando, lo cual es un buen dato. Entonces, bueno, pues por ello pues es muy necesario que desarrollar iniciativas que contribuyan de verdad a transformar el lugar de trabajo pues para hacerlo más balanceado en género y también para hacerlo más atractivo, ¿no? Para que las mujeres nos elijan y para que además se queden, ¿no? Es desde luego muy importante fomentar una cultura inclusiva y aquí hablo pues desde el papel de, ¿no? Pues, como persona que está a cargo del área de diversidad e inclusión de la compañía, ¿no? Y bueno, pues eso, fomentar una cultura inclusiva, unos comportamientos que de verdad nos ayuden a eliminar las barreras que dificultan la igualdad de oportunidades. En nuestro caso, bueno, también hacemos mucho seguimiento, nos trazamos objetivos, tenemos unos objetivos dentro de una estrategia global y también hacemos mucho seguimiento y monitorización de una serie de indicadores que seguimos, los seguimos a tiempo real
pues tenemos indicadores relacionados pues, con la atracción, relacionados pues, con las promociones, qué pasa con el talento STEM, qué pasa con las incorporaciones, cuántas mujeres están aplicando nuestras vacantes, qué pasa en las rotaciones. Bueno, una serie de indicadores muy completos que además hay que decir que también esta serie de indicadores o de cuadros de mando también llegan a nuestros managers, ¿no? Cada manager, o sea, cada manager de la compañía puede gestionar la propia diversidad de sus equipos. Y lo cual es muy importante seguir y monitorizar, sobre todo cuando nosotros que tenemos un objetivo de incorporación, ¿no? de mejora continua de porcentaje de mujeres en posiciones de direcciones y gerencia, que además lo tenemos vinculado con el bono, pues es muy importante también poder dar seguimiento y herramientas a los managers para que puedan contribuir a la consecución del objetivo. Bueno, aparte de esto, desarrollamos también programas específicos allí donde se precise, ¿no? Gracias pues, a esta monitorización podemos identificar esos puntos donde tenemos fugas, ¿no? Tenemos problemas y en los que pues, podemos desarrollar programas específicos pues, que nos ayuden a impulsar la atracción y la retención, la fidelización, ¿no? Y la promoción del talento en las distintas etapas de la carrera profesional de las mujeres. También todas estas prácticas hay que extenderlas a todas las actividades de la compañía, ¿no? Y que no se queden solamente pues, en un entorno más de headquarter o de sede, ¿no? Es extensivo pues, a todas las actividades. Y bueno, para ello en Acciona hemos desarrollado un proyecto el que, bueno, pues aquí hablo también como mujer ingeniera que ha tenido muchos años de una dilatada carrera en la industria. Y bueno, que estamos muy orgullosos de estos proyectos, los llamamos nuestros sostenibles 50-50, en los que pretendemos potenciar activamente la participación y el liderazgo de las mujeres en las actividades de la compañía, ¿no? En los centros de producción, que es donde se están produciendo las cosas, ¿no? Y bueno, pues para llevar, bueno, pues para hacer lo posible, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues identificamos el talento local y lo promocionamos el talento interno hasta hacia posiciones clave, ¿no? Permitimos el desarrollo. No, perdona, ahora que hablas de talento local, no me aguanto de preguntarte, porque claro, en la sarta de países, en la lista extensiva de países en los que estáis, el talento local o los retos o los indicadores materiales en género, me imagino que no sean una cuestión constante, ¿no? Que por regiones haya hay prioridades distintas. Sí, hay muchas diferencias. Aquí la verdad nos encontramos con situaciones dependiendo mucho de la región en la que estamos, ¿no? Aquí analizamos, por así decirlo, tres partes, ¿no? Cuando estamos hablando de indicadores relativos a talento local o todo lo que es diversidad de género en concreto, aquí tenemos en cuenta, por un lado, pues la parte local, ¿no? Pues todo lo que son lo relativo a regulaciones y normativas locales y regionales. Tenemos otra parte muy importante también que evaluamos, que es la parte de cultura. Esta parte, bueno, pues es un poquito más difícil de seguir y tener indicadores de información en esta, ¿no? Porque es un poco más la parte de los comportamientos, ¿no? Que no están escritos muchas veces, pero que, bueno, pues determinan no se cuestionan y determinan el comportamiento de una sociedad. Y esto, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues una sociedad en la que tiene un modelo de corresponsabilidad en la que se comparten los cuidados de forma equitativa entre hombres y mujeres, frente a una sociedad en la que el cuidado de las personas dependientes pues, está a cargo mayoritariamente de las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y luego tenemos también otra parte, tenemos en cuenta, un poquito por resumir, regulación local y normativa, cultura, ¿no? Tenemos dentro de la cultura, y luego, por otro lado, pues las necesidades del negocio, ¿no? O qué es lo que nos está diciendo el negocio, lo que nos está diciendo nuestra actividad allí donde estamos operando, ¿no? Y aquí, bueno, aquí sí que aquí es donde entramos en contacto con el talento, ¿no? La parte de talento que comentaba, ¿no? Y aquí es un poco pues, donde hacemos todas las iniciativas pues, para contar con el talento de las mujeres. Tenemos que tener en cuenta que el talento de las mujeres es el 50% del talento disponible. Eso como primer dato, ¿no? Entonces, de ahí la grandísima importancia de contar con este talento y de desarrollar iniciativas concretas como esta que te comentaba, ¿no? De este proyecto, de nuestros proyectos sostenibles 50-50, en los que nos garanticen que en cada proyecto en los que estamos, que es donde más retos tenemos con la incorporación de mujeres, pues podemos trabajar ¿no? con más efectividad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí cuando llegamos estamos en modo local, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que comentaba, ¿no? Identificamos el talento femenino local, hacemos iniciativas para promoverlo internamente hacia posiciones clave. Cuando llamamos posiciones clave son posiciones generadoras de negocio,
¿no? Donde la mujer toma o tiene opciones para tomar más decisiones y tener más influencia dentro de la organización. También mejoramos la empleabilidad de las mujeres, ¿no? de la comunidad, porque las introducimos en sectores clave de la economía. Aquí lo hacemos de muchas formas. Muchas veces capacitamos y tenemos que formar a mujeres porque lo hacemos un poco para reconvertir, ¿no? Perfiles que estaban en otras actividades que no tenían nada que ver con las nuestras y las reconvertimos hacia nuestras actividades para darles una oportunidad laboral. Con todo ello contribuimos, por supuesto, a mejorar su empleabilidad, ¿no? Pues porque, como comento, las introducimos en sectores clave de la economía donde hay una alta empleabilidad y además a la vez generamos modelos replicables para otras mujeres que contribuyen sin duda a eliminar pues, todos los estereotipos que hay sobre la presencia femenina en determinadas actividades. Y así es como tratamos un poco de hacer frente a todos los retos que tenemos en materia de incorporación de mujeres, sobre todo en un ámbito tan concreto como son nuestras operaciones y nuestras áreas de producción, que es donde más retos tenemos. Esto que nos comentas de la mejora de la empleabilidad me lleva a la cuestión de cuáles son, porque Bárbara, desde EcoCredit tenéis muchas operaciones en América Latina y me lleva un poco a pensar cuáles son las características de las beneficiarias, ¿no? de la inversión con una perspectiva de género en esa región. Bueno, lo que nosotros estamos buscando es generar impacto en las comunidades, ¿no? Lo que hemos visto, y creo que todos saben y han visto los estudios, que para tener ese impacto en las comunidades de bajos recursos de cualquier comunidad es invertir en las mujeres. Y estas mujeres, y también el otro tema es que tradicionalmente tienen mucha dificultad de acceder a los servicios financieros, como también algunos ponentes han comentado anteriormente. Estas mujeres son mayormente madres, tienen su tiendita en el barrio, venden los juguitos en la esquina de la plaza, y tienen entonces una pequeña microempresa y pocos bienes reales. Entonces, cuando buscan financiamiento, es muy difícil porque no tienen bienes reales que los bancos tradicionales buscan cuando dan un préstamo a su cliente. Entonces, la ventaja de los microfinanzas, como lo han mitigado el riesgo de no pago por la garantía personal. Y ahí se desarrollan los préstamos grupales, la banca comunal, donde yo, como Bárbara, avalo por Andrea, que está tomando un préstamo de muy chiquito, $100, $200, $300, y además la gran ventaja de esto de microfinanzas es que el plazo está alineado y los momentos de pausa alinean el flujo de caja de esa mujer, ¿no? Que cada día, cada semana está buscando también de comprar bienes para después venderlos otra vez. Entonces, es la gran dificultad de la banca tradicional. De las microfinancieras lo solucionan a través de esos préstamos grupales donde hay esa aval o esa garantía personal donde yo me garantizo por Mariluz y Mariluz por Andrea, y en esa forma se hace todo una red que está funcionando, y además las mujeres pagan muy bien. Como han dicho también ponentes anteriormente, la mujer es una muy buena pagadora, entonces, además de tener un impacto social que también hace sentido empresarial, invertir en mujeres. Gracias, Bárbara. Ahora que hemos perfilado a la mujer como beneficiaria, Mariluz, te paso el encargo de perfilar a la mujer como inversora. Algunos estudios apuntan a que las mujeres y los millennials, yo como mujer y millennial le siento el peso de esta losa, de estos estudios, de una responsabilidad tremenda, como actores principales, ¿no? Como posibles drivers para acelerar la inversión con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Impresiones sobre estos estudios, estos datos. Bueno, antes comentaba los estudios que hemos hecho desde GECON, no hemos profundizado en este tema, pero antes de contestarte quería retomar una idea que decía Camino, que el 50% del talento está en las mujeres, ¿no? Y yo creo que organizaciones como las que estamos hoy aquí, es fantástico poder participar, porque GECON precisamente quiere apostar por eso, cuidar ese talento sin género y sin generación, es decir, que no haya
sesgos ni de género y tampoco de generación, ¿no? Que no es el tema de hoy, pero... Y bueno, pues simplemente comentar que GECON es una asociación que se fundó en el 2015, que es precisamente cuando se aprobaron, pues desde el Acuerdo de París a los ODS, ¿no? Muchas cosas buenas pasaron ese día y que tiene más de 1.500 miembros. O sea que la verdad es que somos muchos socios y socias pues empujando por estos temas, ¿no? Entonces, antes decíamos, estamos consiguiendo avances pues, en representación, incluso no lo he mencionado, pero también avanzamos en cuanto a poder, aunque no estamos ahí. Y quizá la parte que me preguntas ahora es un poco más qué hacemos nosotras como inversoras, ¿no? Y ahí yo sería de este colectivo de mujeres STEM que a lo mejor pues sí que tenemos que hacer algo en este mundo inversor. Yo los estudios más recientes que he visto sobre esto, pues recientes del año pasado, pues parece que las mujeres invertimos menos que los hombres. No sé si esto es representativo del colectivo que tenemos aquí, a lo mejor no lo es, pero... Y parece que es por varias causas, ¿no? Una, por confianza. O sea, yo creo que nosotras confiamos menos en general, ¿no? A lo mejor, como digo, a lo mejor en este colectivo no, porque estamos dentro de Spensive y a lo mejor no somos representativas, pero sí es verdad que las mujeres nos da más miedo invertir y no sé, solo un 28% de este estudio decía que se sentían cómodas, con lo cual... Una prudencia elevada. Una prudencia elevada. Prudencia. Luego también, en general, también hay un tema de renta. O sea, los hombres a lo mejor se arriesgan más y las mujeres somos mucho más, pues eso, prudentes. Necesitamos mucha más colchón para decidirnos a invertir y además quizá tenemos la percepción de que esto pues, es de alto riesgo, ¿no? Entonces, a ver si lo vamos a perder, ¿no? Lo que yo tengo ahorrado, a ver si lo vamos a perder. Entonces, la verdad es que es una situación que los datos que dan por ahí son como muy impresionantes, porque si fuéramos capaces de invertir igual que los hombres, pues hay cifras que dicen que se aumentarían los activos 40.000 millones de dólares. O sea, es mucho dinero si realmente nos atreviéramos a invertir como hacen los hombres. Incluso un tema... Esto me trae pues, al tema de inversión con impacto. Yo os decía que lideró el foro de sostenibilidad de GECON, entonces estos temas siempre entran o bien como inversión con impacto o bien como estrategia de sostenibilidad. Pues también somos más sensibles para invertir en temas de impacto. Queremos impacto social, queremos impacto ambiental, somos más sensibles que los hombres. Y si invirtiéramos al mismo nivel que los hombres, pues alguien ha cuantificado que se podrían pues, aflorar 24.000 millones de dólares de capital adicional para la inversión de impacto. O sea que dices, ¿qué tenemos que hacer para que, aparte de aumentar la representación, aparte de aumentar el poder de las mujeres en los órganos de decisión, pues también actuar como inversoras, ¿no? Y quizá, no sé qué recetas hay, ¿no? Pero seguramente hablar de esto es bueno. O sea, poner la situación encima de la mesa es bueno para decir, pero ¿cómo es que nosotros, incluso cada uno nos teníamos que preguntar, pero escucha, ¿somos de estas inversoras o de las que no invierten, ¿no? Y luego, pues todos los temas que se pueden hacer en educación, pues seguramente son buenos, ¿no? Aparte de resolver, pues todos los otros problemas de brecha, de todo lo que entorna, que envuelve a los temas de diversidad, pero seguramente, pues pensar en una educación también para mujeres en este tema, sabiendo que por predisposición no somos las más inversoras del mundo, pues eso también estaría bien. Entonces, yo creo que aquí hay una tercera vía de actuación que también tendremos que poner. Y un comentario a lo que decía antes Andrea, es que me ha gustado mucho, es la idea de poner objetivos. O sea, la idea de poner objetivos, cuando nosotros hablamos de sostenibilidad, pues siempre hablamos de sostenibilidad medioambiental, sostenibilidad social, sostenibilidad en temas de buen gobierno, ¿no? Los famosos ESG. Y entonces el tema de cambio climático ha conseguido un objetivo muy claro, quiero ser net zero, y eso es un objetivo que impulsa la acción. Entonces lo mismo tenemos que ser capaces de hacer en estos temas de diversidad o en cualquier objetivo que nos propongamos, ¿no? Pues quiero tener parity o quiero conseguir un 40% para tal fecha, y eso tiene una capacidad de impulso muy importante. Entonces, bueno, se nos abren varias vías de actuación y la que tú has mencionado, que es nuestra capacidad de inversoras, pues también ahí tenemos algo que hacer. Y a lo mejor cada uno podemos hacerlo de forma individual. Justo te iba a preguntar, de hecho, Mariluz, ¿qué creías que sería necesario para canalizar
más cantidad y a más velocidad capitales hacia cuestiones de igualdad de género y efectivamente marcarse objetivos como lo son los climáticos, cuantificables y a corto, medio, largo plazo es una de esas medidas. No sé si hay alguna cuestión más que pudiera ayudar no solamente a la mujer como inversora o como beneficiaria, pero a incrementar la velocidad y cantidad de capitales canalizados hacia el ODS 5, igualdad de género en este caso. Bueno, seguramente habrá más aportaciones, pero como decía, primero concienciarnos de que ahí hay un papel que también podemos jugar, aparte de las organizaciones en las que estamos, de potenciar, como decía Camino, pues en todo el proceso de valor de una compañía, desde que entran hasta que se desarrollan, hasta que se promocionan, cuidar los objetivos de género, eso es una parte. Es decir, yo creo que para la parte de inversiones, yo creo que tenemos que ser conscientes de que ahí hay un gap, que a lo mejor en muchos casos no lo somos. O sea, que es verdad que por alguna razón los hombres son más lanzados para invertir y nosotros esa capacidad que tenemos, pues a lo mejor no la estamos utilizando bien. Por supuesto, esto lleva asociado a resolver todos los otros problemas, ¿no? Si hablábamos de falta de confianza, de incluso falta de renta, pues a lo mejor tiene que ver con esa brecha salarial de la que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, eso tenemos que resolverlo sí o sí. Pero después, a lo mejor, pues a través de educación y de charlas y de compartir experiencias, por ejemplo, en EGECON tenemos foros. Uno de los foros es de inversoras. Entonces, se han juntado grupos de personas que tenían intereses comunes y han formado pues, iniciativas de inversión femeninas y unas han aprendido de otras y la verdad es que eso pues, ha llevado a potenciar esa inversión que a lo mejor estaba durmiente, ¿no? Entonces, ha salido pues, precisamente de estas discusiones en EGECON, pues, se habla de potenciar la diversidad, pero ha surgido también este tema y se han creado grupos, algunos reconocidos, e incluso cuando se reconoce a inversoras españolas, pues salen muchos miembros de este grupo que se han agrupado para invertir y sabiendo que inviertes y que además tenemos esa sensibilidad especial, ¿no? Para las inversiones con impacto. O sea que al final ganaríamos todos. Qué bueno, gracias Mariluz. Y otra línea, ya casi terminando, otra línea es incluso la de la inclusión de los criterios de igualdad de género en el propio diseño de los productos financieros. Bárbara, en ese diseño de productos financieros, ¿cómo se está incorporando desde Oikocredit las cuestiones de igualdad? Sí, bueno, siempre a través de nuestros socios, ¿no? Nosotros apoyamos a nuestros socios y los escuchamos. Es un tema muy interesante de escuchar a socios que dicen que desarrollan de productos género neutral, ¿no? Eso no existe. Y esa conversación lo tenemos con nuestros partners, porque también ese hecho que solamente 35% tiene 50% de mujeres son números que volvemos a conversar con ellos. Nuestra intención es generar una conversación y concientización de nuestros socios a mejorar. Muchos de nuestros socios tienen muy buenos productos porque es parte también de tener una visión compartida en temas de cómo atacar el problema de pobreza y en ese sentido se está tratando de desarrollar productos alineados y afinados a la mujer, pero todavía se puede mejorar, ¿no? El tema de lo que acabamos de hablar de garantías, el tema de usar plazos que son adecuados para las mujeres y un tema muy importante porque hay mucha emoción sobre la digitalización de los servicios financieros, ¿no? Y en ese tema también lo que hablamos con nuestros socios también es tener conciencia que muchas mujeres tienen un acceso limitado a smartphones, ¿no? a teléfonos inteligentes y que en todo caso a toda la población que está con pocos recursos hay que hacer una alfabetización digital. Lo que se ve es que sí, muchos tienen el teléfono inteligente, creo que se llama en español, ¿no? Teléfono inteligente. Usamos smartphone perfectamente. Sí, bueno, sí. Depende de qué parte de España eres, pero de todas formas no saben usarla adecuadamente. Entonces hay dos temas, ¿no? Uno que hay que tener cuando se quiere trabajar servicios financieros digitales, que la mujer no tiene tanto acceso, hay que ser muy consciente y que puede resultar en más exclusión que inclusión.
Eso es un tema, y el otro, la alfabetización tecnológica, digamos, de toda esa población que todavía no se puede mejorar bastante. Gracias, Bárbara. And last but not least, maybe Andreas, just to finish the content, would you like to share some key messages in line with, you know, the main topic we were tackling today, channeling capitals towards gender equality? Any recommendations, key messages in order to make it faster and better? Yeah, sure. So assuming we'll have a net parity pledge, which of course we can have at a corporate level or at an investor level, anytime companies ask for refinancing, they nowadays offer so-called sustainability linked bonds. So they basically say we're going to achieve certain KPIs, reduction of greenhouse gas emissions, protection of biodiversity, non-violation of human rights, and so forth. And so to put forward a net parity pledge as part of a sustainability linked bond would give the company better refinancing conditions if they can keep the parity pledge and, for instance, increase by 5 percentage points within 3 years. And if the company fails to fulfill that sustainability linked requirement, then the investor gets more money. So that makes it a very interesting exercise. The company puts itself on the spot, gets normally more investor interest and thereby better refinancing conditions for doing that. And in turn, the investor has a huge incentive to actually monitor that the company progresses. So either the investor can report to their client that the company is progressing, that normally makes the investor more attractive to their own client, or if the company fails to progress, at least the investor is compensated with a bit of money. The client doesn't tend to mind that on the investor side as well. So if you want, so a gender parity linked bond would be my suggestion. Thank you, Andreas. Very powerful, and it definitely sounds like a plan that we could very easily relate. Sustainability linked bonds, pledged, and it's, I mean, the economic sense is there. So thank you for participating. Gracias a todos por colaborar, por coordinar y por compartir todo vuestro intel respecto a este tema que cada vez es más multidimensional, pero que cada vez parece que nos estamos más acercando, como le decía ahora Andreas, parece que tenemos un plan, ¿no? Y acercarnos a conseguir objetivos de manera eficaz. Muchas gracias a Execusi por la coorganización de este webinar y a toda la audiencia. El vídeo estará disponible más adelante en YouTube, e insistir en que si ha quedado alguna pregunta en el tintero nos la podéis hacer llegar a info@spainsif.es. Gracias a todos y todas y hasta la próxima, y feliz 8M que está al caer. Gracias. Gracias, bye. Muchas gracias.